y su sueño era en efecto el de un niño, también su despertar, y tan natural, tan tierno, antes incluso de que se diera cuenta de dónde estaba, que a veces yo me preguntaba con espanto si, antes de vivir en mi casa, no se había acostumbrado a no dormir sola y a encontrar a alguien a su lado cuando abría los ojos. Pero su gracia infantil era más fuerte. También, como una madre, me maravillaba yo de que siempre se despertase de tan buen humor. Al cabo de un momento recobraba la conciencia, decía palabras encantadoras sin relación alguna entre sí, simples gorjeos. Con una especie de paso cruzado, su cuello, que habitualmente se notaba poco y ahora era casi demasiado bello, había asumido la inmensa importancia que sus ojos, cerrados por el sueño, habían perdido. Sus ojos, mis habituales interlocutores a los que, una vez cerrados los párpados, ya no podía dirigirme. Así como los ojos cerrados dan al rostro una belleza inocente y grave, suprimiendo todo lo que las miradas no expresan sino demasiado, en las palabras no carentes de significación, pero entrecortadas de silencio, que Albertín pronunciaba al despertar, también había una pura belleza que no mancillaban continuamente, como ocurre en la conversación, hábitos verbales, cantinelas y rastros de defectos. Por otra parte, cuando me había decidido a despertar a Albertín, podía hacerlo sin temor. Sabía que su despertar no tendría la menor relación con la velada que acabábamos de pasar, sino que saldría de su sueño como sale la mañana de la noche. En cuanto había entreabierto los ojos sonriendo, me tendía su boca, y, antes de que hubiera dicho una palabra, yo ya había saboreado su frescura, apaciguadora como la de un jardín todavía silencioso antes de nacer el día. Al día siguiente de esa noche en que Albertín me había dicho que tal vez iría, y luego que no iría, a casa de los Verdurin, me desperté temprano y, todavía medio dormido, por mi alegría supe que, interpolado en el invierno, había un día de primavera. Fuera, temas populares finamente escritos para diversos instrumentos, variados desde la bocina del leñador de porcelana o la trompeta del empajador de sillas hasta la flauta del cabrero, que parecía ser, en un día hermoso, un pastor siciliano, orquestaban levemente el aire matutino en una obertura para un día de fiesta. El oído, ese sentido delicioso, nos trae la compañía de la calle, cuyas líneas vuelven a trazar en su totalidad para nosotros, dibujando todas las formas que por ella pasan, mostrándonos su color. Los cierres metálicos del panadero, del lechero, que la noche anterior se habían echado sobre todas las posibilidades de felicidad femenina, se levantaban ahora como los ligeros motones de un navío que apareja y se dispone a navegar atravesando el mar transparente, sobre un sueño de jóvenes dependientes. Ese ruido de cierre metálico que se levanta quizá hubiera sido mi único placer en un barrio distinto. En este, para alegrarme, había otros 100, de los que no habría querido perderme uno solo quedándome dormido hasta demasiado tarde. Ese es el encanto de los viejos barrios aristocráticos, al ser al mismo tiempo populares, el de ser al mismo tiempo populares. Así como a veces las catedrales los tuvieron no lejos de su pórtico, que llegó a conservar hasta su nombre, como el de la Catedral de Rouen, llamado de los libreros, porque adosado a él estos exponían al aire libre su mercadería. Diversos oficios menudos, aunque ambulantes, pasaban ante el noble palacete de Guermantes y hacían pensar por momentos en la Francia eclesiástica de antaño, porque la llamada que lanzaban a las pequeñas casas vecinas no tenían, salvo raras excepciones, nada de canción. Era tan distinta de ella como la declamación, apenas coloreada por variantes insensibles de Boris Godunov y de Péleas. Pero por otra parte recordaba la salmodia de un sacerdote en el curso de ritos que tienen en esas escenas de la calle la contrapartida campechana, ferial y sin embargo hasta cierto punto litúrgica. Nunca me había gustado tanto como desde que Albertín vivía conmigo. Aquellas voces me parecían como una señal gozosa de su despertar y, al interesarme en la vida de fuera, me hacían sentir mejor la tranquilizadora virtud de una cara presencia, tan constante como podía desearlo. Algunos de los alimentos pregonados en la calle y que yo personalmente detestaba eran muy del gusto de Albertín,
tanto que François mandaba comprarlos a su joven criado, algo humillado quizá de ser confundido con la multitud plebeya. Muy distintos en aquel barrio tan tranquilo, donde los ruidos no eran ya un motivo de tristeza para François y habían terminado siendo lo de dulzura para mí, me llegaban, cada uno con su modulación diferente, unos recitativos declamados por aquella gente del pueblo, como lo serían en la música tan popular del Boris, donde una entonación inicial apenas es alterada por la inflexión de una nota que se inclina sobre otra. Música de la multitud, que es más bien un lenguaje que una música. Era «Hay vígaros, a dos sous los vígaros», que hacía precipitarse hacia los cucuruchos en que se vendían esos horribles y pequeños moluscos que, de no ser por Albertín, me hubieran repugnado, no menos por otra parte que los caracoles que oía vender a la misma hora. También en este caso el vendedor hacía pensar en la declamación apenas lírica de Mussorgsky, pero solo en ella. De hecho, después de haber casi hablado, caracoles frescos y bonitos, el vendedor de caracoles, con la tristeza y la vaguedad de Maeterlinck, musicalmente traspuesta por Debussy en uno de esos dolorosos finales por los que el autor de Pelas emparenta con Rameau. Si debo ser vendida, has de ser tú mi vendedor, añadía con una melancolía cantarina, a 6 sous la docena. Siempre me ha resultado difícil comprender por qué estas palabras tan claras eran suspiradas en un tono tan poco apropiado, misterioso como el secreto que pone triste a todo el mundo en el viejo palacio al que Melisenda no ha conseguido llevar la alegría, y profundo como un pensamiento del viejo Arquel intentando expresar en palabras muy simples toda la sabiduría y el destino. Las notas mismas sobre las que se eleva con creciente dulzura la voz del viejo rey d'Aillemont o de Goulot para decir «no se sabe lo que pasa, puede parecer extraño, acaso ningún acontecimiento sea inútil», o bien «no hay que asustarse, era un pobre y pequeño ser misterioso, como todo el mundo». Eran las que servían al vendedor de caracoles para repetir en una cantinela indefinida «se venden a 6 sous la docena». Mas esa lamentación metafísica no tenía tiempo de expirar al borde del infinito. La interrumpía una enérgica trompeta. Esta vez no se trataba de comida. Las palabras del libreto eran «se pelan perros, se capan gatos, se cortan colas y orejas». Desde luego, la fantasía del ingenio de cada vendedor o vendedora introducían a menudo variantes en las letras de todas aquellas músicas que oía desde mi cama. Pero una pausa ritual que ponía un silencio en medio de una palabra evocaba constantemente, sobre todo cuando se repetía 2 veces, el recuerdo de las viejas iglesias. En su carrito tirado por una burra, al que hacía detenerse delante de cada casa para entrar en los patios, el vendedor de ropa, con un látigo en la mano, salmodiaba «ropa, vendo ropa, ropa», con la misma pausa entre las 2 últimas sílabas de ropa que se hubiera entonado en canto llano «per omnia saeculorum» o «requiem cat in pace», aunque no debiera creer en la eternidad de sus ropas y tampoco las ofreciese como sudarios para el supremo descanso en la paz. Y del mismo modo, como los motivos empezaban a cruzarse en aquella hora matinal, una verdulera ambulante, empujando su carrito, empleaba para su letanía la partición gregoriana. «Qué tiernas, qué verdes, alcachofas tiernas y bonitas, alcachofas», aunque verosímilmente ignoraba el antifonario y los 7 tonos que simbolizan: 4 las ciencias del quadrivio y 3 las del trivio, sacando de un flautín, de una cornamusa, aires de su país meridional cuya luz armonizaba con los días buenos. Un hombre de blusa con una verga de buey en la mano y tocado con una boina vasca se paraba delante de las casas. Era el cabrero, con 2 perros y delante de él su rebaño de cabras. Como venía de lejos, pasaba más bien tarde por nuestro barrio, y las mujeres acudían con un tazón para recoger la leche
que debía fortalecer a sus pequeños. Pero a los aires pirenaicos de aquel benéfico pastor ya se mezclaba la campanilla del afilador, que chillaba, cuchillos, tijeras, navajas de afeitar. Con él no podía competir el afilador de sierra porque, falto de instrumentos, se limitaba a gritar «sierras pa' afilar, aquí está el afilador», mientras que, más alegre, después de haber enumerado los calderos, las cacerolas, todo lo que estañaba, el estañador entonaba el estribillo «tam, tam, tam, yo soy el que estaña, incluso el macadam, yo soy el que pone fondos a todo, el que tapa todos los agujeros, ero, ero, ero». Y unos pequeños italianos, con grandes cajas de hierro pintadas de rojo que llevaban marcados los números, perdedores y ganadores, y agitando una matraca proponían «diviértanse, señoras, que ha llegado el placer». François me trajo Le Figaro. Una sola ojeada me permitió darme cuenta de que mi artículo seguía sin publicarse. Ella me dijo que Albertín preguntaba si podía entrar en mi cuarto y me mandaba decir que, en cualquier caso, había renunciado a su visita a los Verdurin y pensaba ir, como yo le había aconsejado, a la matiné extraordinaria, mucho menos importante de todos modos que lo que hoy se llamaría una matiné de gala del Trocadero, después de un breve paseo a caballo que debía de dar con André. Ahora que sabía que había renunciado a su deseo, quizá perverso, de ir a ver a Madame Verdurin, dije riendo que venga, y pensé que podía ir donde quisiera y que eso me daba lo mismo. Sabía que al atardecer, cuando llegase el crepúsculo, yo sería probablemente otro hombre, triste, dando a las menores idas y venidas de Albertín una importancia de la que carecían a esta hora matinal y cuando hacía tan buen tiempo, porque mi despreocupación venía acompañada por la clara noción de su causa, pero no la alteraba. François me había asegurado que estaba despierto y que no le molestaría, me dijo Albertín al entrar. Y como el mayor temor de Albertín, junto con el de hacerme coger frío abriendo su ventana en un momento mal elegido, era entrar en mi cuarto mientras yo dormitaba, espero no haber hecho mal, añadió. Tenía miedo de que me dijese «¿Qué mortal insolente viene a buscar la muerte?», y se echó a reír con aquella sonrisa que tanto me turbaba. Le respondí en el mismo tono de broma «¿Es que para vos se hizo esa orden tan severa?». Y por temor a que algún día la infringiese, añadí «aunque si usted me despertase me pondría furioso». Lo sé, no tenga miedo», me contestó Albertín, y para suavizar, a la vez que seguía representando con ella la escena de Esther, mientras en la calle continuaban los gritos, vueltos muy confuso ahora por nuestra conversación, añadí «solo en vos encuentro no sé qué gracia, que siempre me encanta y nunca me cansa». Y para mis adentros pensaba «sí, me cansa muy a menudo». Recordando lo que ella había dicho la víspera, mientras le daba de forma exagerada las gracias por haber renunciado a los Verdurin, a fin de que otra vez me obedeciese del mismo modo en tal o cual cosa, le dije «Albertín, desconfía usted de mí que la quiero, y confía en personas que no la quieren, como si no fuese natural desconfiar de las gentes que nos quieren y que son las únicas que tienen interés en mentirnos para impedir». Y añadí estas palabras engañosas: «En el fondo, usted no cree que la amo, es raro». Y en efecto, no la adoro. Albertín mintió a su vez diciendo que solo confiaba en mí, y luego fue sincera asegurándome que sabía de sobra que la quería, mas esta afirmación no parecía implicar que no me creyese mentiroso y que la espiaba, y daba la impresión de perdonarme como si hubiera visto en ello la consecuencia insoportable de un gran amor, como si ella misma se hubiera encontrado menos buena. «Por favor, mi querida pequeña, nada de acrobacias como hizo usted el otro día. Imagínese, Albertín, si le ocurriera un accidente. No le deseaba, por supuesto, ningún mal, mas qué placer si con sus caballos hubiera tenido la feliz idea de marcharse a cualquier sitio, ignorado para mí y agradable para ella, y no volviese a casa nunca más. ¿Cómo habría simplificado todo que se fuera a vivir feliz a otra parte? Ni siquiera me importaba saber dónde. Oh, estoy segura de que no me sobreviviría usted 48 horas, de que se mataría». Así intercambiábamos palabras embusteras.
pero una verdad más profunda que la que diríamos si fuéramos sinceros puede expresarse y predecirse a veces por una vía distinta de la sinceridad. ¿No le molestan todos esos ruidos de fuera?, me preguntó. Yo los adoro, pero usted, que ya tiene el sueño tan ligero, a veces, en cambio, lo tenía muy profundo, como ya he dicho, y con el suceso que viene a continuación me obliga a recordar, y sobre todo cuando no me dormía hasta el amanecer. Como un sueño de estos ha sido, por término medio, 4 veces más reparador, al cabo de dormir le parece que ha sido 4 veces más largo cuando fue 4 veces más breve. Magnífico error de una multiplicación por 16 que tanta belleza presta al despertar e introduce en la vida una verdadera innovación parecida a esos grandes cambios de ritmo que en música hacen que, en un andante, una corchea tenga la misma duración que una blanca en un prestísimo, y que son desconocidos en el estado de vigilia. En ellos, la vida es casi siempre la misma, de ahí las decepciones del viaje. Parece, sin embargo, que el sueño esté hecho con la materia más grosera a veces de la vida, pero esa materia es tratada y masajada de tal modo, con un estiramiento debido a que ninguno de los límites horarios del estado de vigilia la impide deshilacharse hasta alturas enormes, que se vuelve reconocible. Las mañanas en que tenía esa suerte, en que el golpe de esponja del sueño había borrado de mi cerebro los signos de las ocupaciones cotidianas, trazados sobre él como en un encerado, tenía que hacer revivir mi memoria. A fuerza de voluntad puede recuperarse lo que la amnesia del sueño o de un ataque han hecho olvidar, y que renace poco a poco, a medida que los ojos se abren o que desaparece la parálisis. Había vivido tantas horas en unos pocos minutos que, después de llamar a François y queriendo dirigirme a ella en un lenguaje conforme con la realidad y regulado por la hora, me veía obligado a recurrir a toda mi capacidad interna de comprensión para no decir: «Bueno, François, ya son las 5 de la tarde y no la he visto desde la tarde de ayer», y para rechazar mis sueños. En contradicción con ellos y mintiéndome a mí mismo, decía descaradamente y obligándome con todas mis fuerzas al silencio las palabras contrarias: «François, son por lo menos las 10». Ni siquiera decía las 10 de la mañana, sino simplemente las 10, para que aquellas 10 tan increíbles pareciesen pronunciadas con la mayor naturalidad posible. Y sin embargo, decir estas palabras en lugar de aquellas que seguía pensando el durmiente apenas despierto que yo continuaba siendo, exigía de mi parte el mismo esfuerzo de equilibrio de alguien que, saltando de un tren en marcha y corriendo un instante a lo largo de la vía, consiguiese pese a todo no caerse. Corre un instante porque el medio que acaba de dejar era un medio animado por una velocidad y muy distinto del suelo inerte al que sus pies encuentran no poca dificultad en adaptarse. De que el mundo del sueño no sea el mundo de la vigilia, no se sigue que el mundo de la vigilia sea menos verdadero, al contrario. En el mundo del sueño nuestras percepciones están tan recargadas, es pesada cada una de ellas por otra superpuesta que la dobla y la ciega inútilmente, que en el aturdimiento del despertar no sabemos distinguir siquiera lo que ocurre. ¿Era François la que había venido, o yo el que cansado de llamarla iba hacia ella? En ese momento el silencio era el único modo de no revelar nada, como en el momento en que somos arrestados por un juez enterado de circunstancias que nos conciernen, pero de las que no nos han puesto al corriente. ¿Era François la que había venido, o era yo el que la había llamado? E incluso, ¿no era François la que estaba dormida y yo el que acababa de despertarla? Más aún, ¿no estaba François encerrada en mi pecho, dado que la distinción de las personas y su interacción apenas existe en esa parda oscuridad donde la realidad es tan poco translúcida como en el cuerpo de un puercoespín y donde la percepción casi nula quizá pueda dar idea de la de ciertos animales? Por otra parte, incluso si en la límpida locura que precede a esos sueños más pesados flotan luminosamente fragmentos de cordura,
Incluso si no se ignoran los nombres de Time, de George Eliot, no por eso queda privado el mundo de la vigilia de esa superioridad que le permite reanudar el sueño todas las mañanas, y no cada noche. Pero ¿acaso hay otros mundos más reales que el de la vigilia? Y hemos visto que incluso a este cada revolución en las artes lo transforma, y todavía más en la misma época el grado de actitud y de cultura que diferencia a un artista de un necio ignorante. Y muchas veces una hora de sueño de más en un ataque de parálisis es un ataque de parálisis tras el cual hay que recuperar el uso de los miembros, aprender de nuevo a hablar. La voluntad no sería capaz de conseguirlo. Hemos dormido demasiado, ya no existimos. Y despertar apenas se siente de forma mecánica y sin conciencia, como puede serlo en una cañería al cierre de un grifo, el cierre de un grifo. Se produce entonces una vida más inanimada que la de la medusa, en la que podríamos creer, del mismo modo que nos sacan del fondo del mar o volvemos de Persidio, suponiendo que pudiéramos pensar algo. Pero entonces, desde lo alto del cielo se inclina la diosa Mnemoténea y nos ofrece, bajo la forma del hábito de pedir el café con leche, la esperanza de la resurrección, aunque no siempre es tan simple el súbito don de la memoria. A menudo también hay junto a nosotros, en esos primeros minutos en que nos dejamos deslizar hacia el despertar, una variedad de realidades diversas entre las que creemos poder elegir como en un juego de cartas. Puede ser viernes por la mañana y volvemos de paseo, o puede ser la hora del té a la orilla del mar. La idea de sueño y de que estamos acostados con el camisón puesto es con frecuencia la última en presentarse a nosotros. La resurrección nos llega de manera inmediata. Uno cree haber llamado, no lo ha hecho, agita propósitos descabellados. Solo el movimiento devuelve el pensamiento, y cuando de verdad hemos despertado la pera eléctrica, y cuando de verdad hemos apretado la pera eléctrica, podemos decir con lentitud, pero con toda claridad: ahora sí son las 10, François, tráigame mi café con leche. Oh milagro, no era posible que François hubiera sospechado el mar de realidad en el que todavía estaba completamente inmerso y a través del cual había tenido energía suficiente para hacer pasar mi extraña petición. François me respondía en efecto: son las 10:10, lo que me confería una apariencia razonable y me permitía no dejar que se percibiesen las extrañas conversaciones que me habían mecido interminablemente, los días en que una montaña de nada no me había retirado la vida. A fuerza de voluntad me había reintegrado en lo real. Todavía gozaba de los restos del sueño, es decir, de la única invención, de la única renovación que existe en la manera de contar, porque todas las narraciones en estado de vigilia, por más hermoseadas que estén por la literatura, no implican esas misteriosas diferencias de las que deriva la belleza. Es fácil hablar de lo que crea el opio, mas para un hombre habituado a no dormir sino con drogas, una hora inesperada de sueño natural le descubrirá la inmensidad matutina de un paisaje igual de misterioso y más fresco. Variando la hora, el lugar en que uno duerme, provocando el sueño de una manera artificial, o por el contrario volviéndolo por un día al sueño natural, el más extraño de todos para quien tiene el hábito de dormir con soporíferos, se llega a obtener variedades de sueño 1000 veces más numerosas que las variedades de claveles o de rosas que se obtendrían como jardineros. Los jardineros consiguen flores que son sueños deliciosos, también otras que parecen pesadillas. Cuando me dormía de cierta manera, me despertaba tiritando, creyendo que tenía el sarampión, o cosa mucho más dolorosa, que mi abuela, en la que ya no pensaba nunca, sufría porque me había burlado de ella el día que, en Baalbek, creyendo que iba a morirse, había querido que yo tuviese una fotografía suya. Rápidamente, aunque despierto, quería ir a explicarle que no me había comprendido, pero ya me iba calentando. El diagnóstico del sarampión quedaba descartado, y la abuela estaba tan lejos de mí que ya no hacía sufrir a mi corazón. A veces sobre estos sueños diferentes se abatía una oscuridad súbita. Tenía miedo a prolongar mi paseo por una avenida completamente oscura por la que se oía pasar a unos vagabundos. De pronto se suscitaba una discusión entre una gente y una de esas mujeres que ejercían a menudo el oficio de conducir y que de lejos tomamos por jóvenes cocheros. Sobre su pescante rodeado de tinieblas
No conseguía verlas, pero ella hablaba, y en su voz leía yo las perfecciones de su rostro y la juventud de su cuerpo. En la oscuridad avanzaba hacia ella para subir a su coupé antes de que volviera a ponerse en marcha. Estaba lejos. Por suerte la discusión con el agente se prolongaba. Alcanzaba el coche que seguía detenido. Aquella parte de la avenida estaba iluminada con reverberos. La conductora se volvía visible. Era desde luego una mujer, pero vieja, alta y robusta, con un pelo blanco que se le escapaba del gorro y una erisipela en la cara. Me alejaba pensando, así termina la juventud de las mujeres, las que hemos conocido. Si de pronto quisiéramos volver a verlas, habrán envejecido. La joven que uno desea es como un papel de teatro que, por indisponibilidad de las intérpretes originales, se ve uno obligado a confiarlo a nuevas estrellas, pero entonces ya no es la misma. Luego me invadía una tristeza. Tenemos así en nuestro sueño numerosas piedades, como las piedad del Renacimiento, pero no esculpidas en mármol como estas, sino por el contrario inconsistentes. Tienen sin embargo su utilidad, que consiste en hacernos recordar cierta visión más tierna, más humana de las cosas, que estamos demasiado tentados a olvidar en la cordura helada, llena a veces de hostilidad, de la víspera. Así me recordaba la promesa que a mí mismo me había hecho en Valve de conservar siempre la piedad de François. Y durante toda esa mañana al menos sabría hacer el esfuerzo de no irritarme con las peleas entre François y el mayordomo, de ser dulce con François, a quien tan poca bondad dedicaban los otros. Solo esa mañana, y debería tratar de hacerme un código algo más estable, porque así como los pueblos no son gobernados mucho tiempo por una política de puro sentimiento, tampoco lo son los hombres por el recuerdo de sus sueños, y aquel ya empezaba a desvanecerse. Al tratar de recordarlo para describirlo, lo hacía huir más deprisa. Mis párpados ya no estaban sellados con la misma fuerza sobre los ojos. Si intentaba reconstruir mi sueño, se abrirían por completo. Hay que escoger continuamente entre la salud y la cordura por una parte y los placeres espirituales por otra. Siempre he tenido la cobardía de elegir la primera parte. Por lo demás, el peligroso poder al que renunciaba lo era todavía más de lo que se cree. Las piedades, los sueños, no se desvanecen solos. Variando de este modo las condiciones en que nos dormimos, no son los sueños únicamente los que se desvanecen, sino también por largos días, a veces por años, la facultad no sólo de soñar, sino de dormirse. El sueño es divino, pero poco estable. El más ligero choque lo vuelve volátil. Amigo de unos hábitos, estos, más finos que él, los retienen cada noche. En su lugar consagrado, lo preservan de cualquier choque. Pero si los desplazamos, si el sueño ya no está sujeto, se desvanece como un vapor. Se parece a la juventud y a los amores. No volvemos a encontrarlo. En estos sueños diversos era, lo mismo que en música, el aumento o la disminución del intervalo lo que creaba la belleza. Gozaba yo de ella, pero a cambio había perdido en aquel sueño, aunque breve, una buena parte de los gritos con que se nos vuelve sensible la vida circulante de los oficios, de los alimentos de París. Por otra parte, por regla general, sin prever, por desgracia, el drama que pronto iba a ocasionar aquellos despertares tardíos y mis leyes draconianas y persas de Asuero raciniano, me esforzaba por despertarme temprano para no perderme nada de aquellos gritos. Además del placer de saberlos agradables para Albertín y de salir yo mismo a la calle sin dejar de estar acostado, advertía en ellos algo así como el símbolo de la atmósfera de fuera, de la peligrosa vida bulliciosa en cuyo seno sólo la dejaba circular bajo mi tutela, en una prolongación exterior de su secuestro, y de donde la retiraba a la hora que yo quería para hacerla volver a mi lado. Por eso pude responderle a Albertín con la mayor sinceridad del mundo: al contrario, me complacen porque sé que le gustan a usted. En la barca, ostras, en la barca. Oh, ostras, tengo tantas ganas de ostras. Afortunadamente, Albertín,
mitad por inconsciencia, mitad por docilidad, por inconstancia, mitad por docilidad, olvidaba enseguida lo que había deseado, y antes de que yo tuviese tiempo de decirle que las encontraría mejores en Prunier, quería sucesivamente todo lo que oía pregonar a la pescadera. Camarones, ricos camarones, llevo raya viva, todavía está viva, pescadillas para freír, que llega la caballa fresca, caballa recién cogida. Aquí está la caballa, señoras, qué preciosa caballa, mejillones frescos y buenos, mejillones. A pesar mío, el reclamo, que llega la caballa, me hacía estremecerme, mas como ese reclamo no podía aplicarse, en mi opinión, a nuestro chofer, solo pensaba en el pez que aborrecía y mi inquietud se disipaba. Ah, mejillones, dijo Albertín, me gustaría. Ah, mejillones, dijo Albertín, me gustaría tanto comer mejillones. Pero querida, eso era una buena idea en Valve. Aquí no valen nada. Además, le ruego que recuerde lo que dijo Cotar a propósito de los mejillones. Pero mi observación era tanto más inoportuna cuanto que la verdulera ambulante anunciaba algo que Cotar prohibía mucho más todavía. Lechuga romana, no se vende, por la calle pasa. Sin embargo, Albertín consentía hacerme el sacrificio de la lechuga romana con tal de que le prometiese comprar dentro de unos días a la vendedora que grita hermosos espárragos de Argenteuil, hermosos espárragos, a la vendedora que grita hermosos espárragos de Argenteuil, hermosos espárragos. Una voz misteriosa y de la que se habrían esperado propuestas más extrañas insinuaba toneles, toneles. Estaba uno obligado a quedarse con la decepción de que solo se tratara de toneles, porque esa palabra era casi del todo cubierta por el reclamo vidrio, vidriero, cristales rotos, el vidriero, vidriero, partición gregoriana que sin embargo me recordó menos la liturgia que el reclamo del trapero, quien sin saberlo reproducía una de aquellas bruscas interrupciones de sonoridades en medio de una plegaria que son bastante frecuentes en el ritual de las iglesias. Praceptis, salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Dice el sacerdote terminando enérgicamente en dicere. Sin irreverencia, y así como el piadoso pueblo de la Edad Media, en medio del atrio mismo de la iglesia representaba farsas y soties, es en ese dicere en lo que hace pensar el trapero cuando, después de haber arrastrado las palabras, dice la última sílaba con una brusquedad digna de la acentuación regulada por el gran papa del siglo VII. Trapos y chatarra para vender. Todo esto salmodiado con lentitud, lo mismo que las dos sílabas siguientes, mientras la última termina con más viveza que dice pieles de conejo. Hasta los modestos puerros. Tengo hermosos puerros, las cebollas, a 8 sous mis cebollas, la bella Valencia, naranja fresca. Venían a romper para mí como un eco de las olas en la que, libre, Albertín hubiera podido perderse, y adquirían de este modo la dulzura de una suave marimagno. Tengo zanahorias, a 2 perras el manojo. Oh, exclamó Albertín, coles, zanahorias, naranja. No hay más que cosas que tengo ganas de comer. Mande a François a comprarla. Hará las zanahorias a la crema. Y luego, qué delicia será comer todo eso junto. Será todos esos ruidos que oímos transformados en una buena comida. Oh, se lo ruego, mejor dígale a François que prepare una raya con manteca negra. ¿Está tan buena? De acuerdo, mi querida pequeña, pero no se quede ahí, o terminará pidiendo todo lo que llevan las verduleras ambulantes. Conforme me voy, pero para nuestras comidas de ahora en adelante solo quiero cosa que hayamos oído pregonar. Es tan divertido, y pensar que todavía hemos de esperar 2 meses para oír judías verdes y tiernas, judías, llevo judía verde. Qué bien dicho, judías tiernas. Ya sabe que las quiero finas, muy finas, chorreando vinagreta. Se diría que no se comen. Es algo fresco, como el rocío. Ay, es como los quesillos frescos. Todavía falta mucho. Buen queso a la cré, buen queso. Y la uva albilla de Fontainebleau. Llevo buena uva albilla. Y yo pensaba aterrorizado
en todo ese tiempo que tendría que pasar con ella hasta la época de la uva albilla. Escuche, he dicho que solo quiero las cosas que hayamos oído pregonar, pero hago por supuesto excepciones. Por ejemplo, no tendría nada de imposible que pase por Ravenet y encargue un helado para nosotros dos. Me dirá usted que todavía no es la estación, pero tengo unas ganas. Me asustó el plan de Ravenet, más seguro y sospechoso para mí, debido a las palabras, no tendría nada de imposible. Era el día en que recibían los Verduri, y desde el que Swann les había indicado que era la mejor casa, era en Ravenet donde encargaban helados y pasteles. No tengo nada que objetar a un helado, mi querida Albertine, pero déjeme que se lo encargue yo, y todavía no sé si será en Poiré Blanche, en Ravenet o en el Ritz. En fin, ya veré. Entonces, ¿va usted a salir?, me preguntó con aire desconfiado. Siempre decía que le encantaría que saliese más, pero si una palabra mía podía dejar suponer mi intención de no quedarme en casa, su aire inquieto permitía pensar que su alegría de verme salir continuamente acaso no era muy sincera. Quizás salga, quizás no. Ya sabe que nunca hago planes por adelantado. En todo caso, los helados no son una cosa que se pregone ni venda por la calle. ¿Por qué los quiere? Y entonces me respondió con estas palabras que me demostraron, en efecto, cuánta inteligencia y cuánto gusto latente se había desarrollado de pronto en ella desde Balbe. Con estas palabras del género de las que se debían únicamente, según ella decía, a mi influencia, a la constante cohabitación conmigo. Palabras que, sin embargo, yo no habría pronunciado jamás, como si algún desconocido me hubiera prohibido recurrir nunca en la conversación a formas literarias. ¿Acaso el futuro no debía de ser el mismo para Albertine y para mí? Casi tuve el presentimiento, viéndola apresurarse a utilizar, hablando, imágenes tan escritas y que me parecían reservadas para otro uso más sagrado y que yo ignoraba todavía. Me dijo, y a pesar de todo me conmovió profundamente porque pensé, desde luego, yo no hablaría como ella, pero, en el fondo, sin mí no hablaría así. Ha sufrido profundamente mi influencia, y por lo tanto no puede no amarme. Es obra mía. Lo que me gusta en esos alimentos pregonados es que algo oído, como una rosovia, cambia de naturaleza en la mesa y se dirige a mi paladar. En cuanto a los helados, porque espero que solo los encargue en esos moldes pasados de moda que tienen todas las formas arquitectónicas imaginables, cada vez que los tomo, templos, iglesias, obeliscos, rocas, es como una geografía pintoresca que primero contemplo para luego convertir los monumentos de frambuesa o de vainilla en frescor en mi gaznate. Aquello me parecía demasiado bien dicho, pero Albertine también notó que me parecía bien dicho y siguió, deteniéndose un instante cuando la comparación le había salido redonda para reírse con su bella sonrisa, tan cruel para mí por ser tan voluptuosa. Dios mío, temo que en el Hotel Ritz no encuentre usted columnas Vendôme de helado de chocolate o de frambuesa, y entonces se necesitarán varios para que parezcan columnas votivas o pilares elevados en una alameda a la gloria del frescor. También hacen obeliscos de frambuesa que se alzarán a intervalos en el desierto ardiente de mi sed y cuyo granito rosa haré derretirse en el fondo de mi garganta, apagando su sed mejor que los oasis. Y aquí estalló en una risa profunda, ya de satisfacción de hablar tan bien, ya de burla de sí misma por expresarse con imágenes tan seguidas, ya hay por voluptuosidad física de sentir dentro de ella algo tan bueno, tan fresco, que le procuraba el equivalente de un orgasmo. A veces, esos picos de helado del Ritz se parecen al Monte Rosa, y hasta no me disgusta, si el helado es de limón, que no tenga la forma monumental, que sea irregular, abrupto, como una montaña del Styr. En este caso, no es preciso que sea demasiado blanco, sino un poco amarillento, con esa apariencia de nieve sucia y macilenta que tienen las montañas del Styr. Aunque el helado no sea muy grande, aunque esté si usted quiere medio helado, estos helados de limón son desde luego montañas reducidas a una escala muy pequeña, pero la imaginación no tarda en restablecer las proporciones, como con esos arbolitos japoneses enanos, que resultan ser de todos modos, los vemos perfectamente
cedros, encinas, manzanillos, hasta el punto de que colocados algunos a lo largo de un arroyuelo en mi cuarto, tendría un inmenso bosque descendiendo hacia un río y en los que los niños pequeños podrían perderse. De igual manera, al pie de mi amarillento medio helado de limón, veo con toda claridad postillones, viajeros, sillas de posta sobre las que mi lengua se encarga de hacer rodar glaciales avalanchas que habrán de engullirlos. La voluptuosidad cruel con que dijo estas palabras excitó mis celos. Del mismo modo, añadió, que me encargo de destruir con mis labios, pilar a pilar, esas iglesias venecianas de un pórfido que no es sino fresa, haciendo caer sobre los fieles las partes perdonadas. Sí, todos esos monumentos pasarán de su sitio de piedra a mi pecho, donde ya palpita su fundente frescor. Pero mire, incluso sin helados, no hay nada tan excitante ni que me dé tanta sed como los anuncios de las fuentes termales. En Montjouvain, en casa de Mademoiselle Vinteuil, no había un buen glaciar en los alrededores, pero hacíamos en el jardín nuestra vuelta a Francia bebiendo cada día un agua mineral gaseosa distinta, por ejemplo, el agua de Vichy, que al echarla en el vaso levanta de las profundidades del cristal una nube blanca que acaba durmiéndose o disipándose si no se bebe muy deprisa. Pero al oír hablar de Montjouvain me resultaba demasiado penoso. La interrumpía. ¿Le aburro? Adiós, querido. ¿Qué cambio desde Balbec, donde yo habría desafiado al propio Elstir a adivinar semejantes riquezas de poesía en Albertín? De una poesía menos extraña, menos personal, por ejemplo, que la de Celeste Albaret, que todavía la víspera había venido a verme y, habiéndome encontrado en la cama, me había dicho: «Oh majestad del cielo depositada en un lecho, ¿por qué del cielo, Celeste? ¿Por qué no se parece usted a ningún otro? Se equivoca si cree que tiene usted algo de los que viajan sobre nuestra vil tierra. En cualquier caso, ¿por qué depositado? Porque no parece en absoluto un hombre acostado. No está usted en la cama, no se mueve. Es como si los ángeles hubieran descendido para depositarlo ahí». Albertín nunca hubiera dado con algo parecido. Pero el amor, incluso cuando parece a punto de acabar, es parcial. Yo prefería la geografía pintoresca de los sorbetes, cuya gracia bastante fácil me parecía una razón para amar a Albertín y una prueba de mi poder sobre ella, de que me amaba. Cuando Albertín se marchó, sentí cuánta fatiga suponía para mí aquella presencia perpetua, insaciable de movimiento y de vida, que turbaba mi sueño con sus movimientos. Me hacía vivir en un estado perpetuo de enfriamiento por las puertas que dejaba abiertas. Me obligaba, para encontrar pretextos que justificasen a no acompañarla sin por ello parecer demasiado enfermo, y por otra parte, para que alguien la acompañase, a desplegar día tras día más ingenio que se le sabe. Por desgracia, si merced a un ingenio semejante la narradora persa retardaba su muerte, yo apresuraba la mía. Hay así en la vida ciertas situaciones que no todas han sido creadas, como esta, por los celos amorosos y por una salud precaria que no permiten compartir la vida de un ser activo y joven, pero en las que, sea como fuere, el problema de continuar la vida en común o de volver a la vida separada de antes se plantea de una forma casi médica. ¿A cuál de las dos clases de reposo hay que sacrificarse, prosiguiendo con el cotidiano agotamiento o volviendo a las angustias de la ausencia, al del cerebro o al del corazón? En cualquier caso, estaba muy contento de que Andrea acompañase a Albertín al Trocadero, porque recientes y por otra parte minúsculos incidentes hacían que, pese a seguir teniendo la misma confianza en la honestidad del chófer, su vigilancia, o por lo menos la perspicacia de su vigilancia, ya no me pareciese tan grande como antes. Hacía poquísimo, por ejemplo, que, habiendo enviado a Albertín sola con él a Versalles, Albertín me contó que había almorzado en Reservoirs. Como el chófer me había hablado del restaurante Vatel, el día en que me di cuenta de esa contradicción busqué un pretexto para bajar y hablar con el mecánico, siempre el mismo, el que hemos visto en Balbec, mientras Albertín estaba vistiéndose. Me dijo usted que había almorzado en Vatel. Mademoiselle Albertín me habla de Reservoir. ¿Qué significa esto?
El mecánico me respondió: dije que yo había almorzado en Batel, pero no puedo saber dónde almorzó la señorita. Al llegar a Versalles me dejó para tomar un coche de caballo. Es lo que prefiere cuando no se trata de ir por carretera. Me moría de rabia pensando que había estado sola, aunque después de todo, solo durante el tiempo del almuerzo. ¿Habría podido usted almorzar?, dije en tono amable, porque no quería dar la impresión de hacer vigilar a Albertín en el sentido literal del término, cosa que hubiera sido humillante para mí, y doblemente, porque eso habría significado que me ocultaba lo que hacía, no digo con ella, sino en el mismo restaurante. Pero ella me pidió que estuviera únicamente a las 6 de la tarde en la plaza de armas. No tenía que ir a recogerla a la salida de su almuerzo. Exclamé tratando de disimular mi angustia, y volví a subir. De modo que eran más de 7 horas seguidas las que Albertín había estado sola, entregada a sí misma. Sabía de sobra, por supuesto, que el coche de caballos no había sido un simple expediente para librarse de la vigilancia del chofer. En la ciudad, Albertín prefería el coche de caballos para ir de paseo. Decía que la vista era mejor, el aire más dulce. Pese a esto, había pasado 7 horas sobre las que yo nunca sabría nada, y no me atrevía a pensar de qué forma las había empleado probablemente. Pensé que el mecánico había sido muy torpe, pero desde entonces mi confianza en él fue absoluta, pues si hubiera estado mínimamente conchavado con Albertín, nunca me habría confesado que la había dejado libre desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. De esa confesión del chofer no habría cabido otra explicación, aunque de esa confesión del chofer no habría cabido otra confesión, aunque absurda, que una pelea entre él y Albertín le hubiera inspirado el deseo, haciéndome una pequeña revelación, de demostrar a mi amiga que era hombre capaz de hablar, y que si, tras aquel primer aviso benigno, no andaba derecha según sus deseos, cantaría decididamente de plano. Mas esta explicación era absurda. Había que suponer, en primer lugar, una pelea inexistente entre Albertín y él, y luego atribuir índole de chantajista a aquel guapo mecánico que siempre se había mostrado tan amable y tan buen muchacho. Por otro lado, 2 días más tarde pude comprobar que, más de lo que por un momento había creído en mi suspicaz locura, el mecánico sabía ejercer sobre Albertín una vigilancia discreta y perspicaz. Porque habiendo tenido ocasión de llevarlo aparte y hablarle de lo que me había declarado de Versalles, le dije en tono amistoso y desenvuelto: ese paseo en Versalles del que me hablaba usted anteayer estaba muy bien. Usted estuvo perfecto, como siempre, pero a título puramente indicativo, por otra parte sin importancia. Tengo la responsabilidad, desde que Madame Montaigne puso a su sobrina bajo mi custodia, tengo tanto miedo a los accidentes, me reprocho tanto no acompañarla, que prefiero que sea usted tan seguro, tan maravillosamente hábil, a quien no puede ocurrir el menor accidente, el que lleve a todas partes a Mademoiselle Albertine. Así no tengo ningún miedo. El encantador mecánico apostólico sonrió sutilmente, la mano posada sobre la rueda en forma de cruz de consagración. Luego me dijo estas palabras que, desterrando las inquietudes de mi corazón desde donde al instante fueron reemplazadas por la alegría, me dieron ganas de saltar a su cuello. No tema, me dijo, no puede ocurrirle nada porque, cuando no la pasé a mi volante, mis ojos la siguen a todas partes. En Versalles, aparentando no hacer nada, visité la ciudad como quien dice con ella. De Reservoir fue al castillo, del castillo a los Trianons, y yo siempre siguiéndola, sin aparentar que la veía, y lo más fuerte es que ella no me vio, o si me hubiera visto no habría sido mucho problema. Era tan lógico que, teniendo todo el día por delante, sin nada que hacer, también yo visitase el castillo, sobre todo porque la señorita no ha dejado de notar que he leído algo y me intereso por todas las viejas curiosidades. Era cierto, hasta me habría sorprendido de haber sabido que era amigo de Morel, por lo mucho que superaba al violinista en finura y gusto. Pero de todos modos no me vio. Por otra parte, debió de encontrarse con sus amigas. Tiene varias en Versalles. No, siempre estaba sola. Entonces la habrán mirado. Una muchacha tan llamativa y completamente sola. Seguro que la mira, pero ella casi ni se da cuenta. Siempre tiene los ojos en su guía y luego levantándolos para mirar los cuadros.
El relato del chofer me pareció tanto más exacto cuanto que, efectivamente, el día de su paseo, Albertín me había mandado una postal con el castillo y otra con los Trianons. La atención con que el gentil chofer había seguido cada uno de sus pasos me impresionó mucho. ¿Cómo habría podido suponer que aquella rectificación, en forma de amplio complemento a sus palabras de la antevíspera, se debía a que, en esos 2 días, Albertín, temiendo que el chofer hubiera contado conmigo, se había sometido, había hecho las paces con él? Esta sospecha ni siquiera se me ocurrió. Cierto que en este relato del mecánico, quitándome todo temor a que Albertín me hubiera engañado, me enfrió de forma completamente natural respecto a mi amiga, y volvió menos interesante para mí la jornada que había pasado en Versalles.